Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros, como todos los viernes, nuestra colaboradora, amiga, la licenciada Rosa Seguí, para analizar todos los temas de la semana a nivel de Puerto Rico y a nivel internacional. Además, estará con nosotros en su primera aparición aquí en el programa en el año 2021, el economista y amigo José Caraballo Cueto, para analizar las perspectivas económicas de cara no solamente al 2021, de cara al cuatrienio, de cara también a la década, estos años 20 que comienzan y que algunos dicen van a ser los Roaring Twenties de este siglo. Vamos a estar hablando con él sobre esas proyecciones económicas y la realidad de lo que está viviendo el pueblo de Puerto Rico en este momento con sus bolsillos. Y además una entrevista muy especial con el también amigo José Alfredo Hernández Mayoral, pero no viene para hablar de política, no. Tiene un libro nuevo que ha escrito como historiador, Los cines viejos de Puerto Rico. Usted recordará el cine al que usted iba cuando era chiquito. Bueno, pues ahora hay un libro que le va a permitir revivir exactamente dónde usted iba al cine. Yo me imagino que Penche habrá tenido sus favoritos allá en Ponce, donde había muchísimos cines. El libro está espectacular y la entrevista está muy buena, así que tienen que escucharla. Todo eso y más hoy, 15 de enero del 2021, son las 8:20 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Tengo 3 temas que quiero al menos tocar antes de ir a la pausa. Primero, esto de que en el Senado se hayan creado comisiones para todos los partidos de minoría, me parece algo en extremo positivo. Creo que debería ser una hoja de ruta para el futuro, aun cuando en algún momento podamos volver a tener una legislatura dominada por un partido, sea el partido que sea. Dominada, quiero decir, como sucedía antes, con márgenes de victoria más amplios que le permitían posiblemente no tener que ocuparse de darle espacio, de darle una apertura a las minorías políticas. Me parece que aún en esas instancias debería verse esto como una hoja de ruta y evitar el regresar a la política legislativa de un partido dominar todo, de un partido no contar con las voces de la minoría, no contar con los votos de la minoría. Incluso en algún momento yo pensé que uno podría hasta enmendar la Constitución de Puerto Rico para obligar a los consensos, para requerir, por ejemplo, que en el caso de la aprobación de un proyecto de ley se tenga que tener algún por ciento, aunque sea un voto, 2 votos, 3 votos, de partidos que no fueran de la mayoría avalando una medida, avalando un nombramiento. Imagínense ustedes el país que podríamos tener, los consensos políticos que podríamos alcanzar si nuestro sistema estuviera diseñado, porque yo insisto que aquí hay unos problemas con el diseño institucional del sistema. El diseño institucional del sistema propende al bipartidismo. Bueno, si rompiéramos con eso, si creáramos un sistema distinto que propendiera a los consensos, imagínense ustedes el país que podríamos tener. Que un Partido Popular Democrático, que un Partido Nuevo Progresista tuviera necesariamente, o un Victoria Ciudadana, el partido que fuera, tuviera necesariamente que buscar el consenso con al menos algunas figuras de otros partidos. Eso le daría una oportunidad a un cambio real al país y posteriormente a una permanencia, a una solidez, a una estabilidad en ciertas políticas públicas que se podrían implantar a través de los años porque habrían sido el resultado de unos consensos, algo así como lo que se logró
en los años 80 con la ley electoral y el consenso que se alcanzó y el respeto que había de que la ley electoral no se iba a enmendar de forma unilateral, sino a través de consensos entre los partidos. Bueno, pues si eso lo lográramos hacer en cuanto a una diversidad de otros temas, y se puede hacer, podríamos diseñar constitucionalmente un sistema en esa línea, me parece que tendríamos un mejor país. Así que celebro esto que están haciendo los dos presidentes, particularmente José Luis Dalmau en el Senado, y celebro también la disposición de los partidos de minoría, incluido el PIB, que están demostrando que quieren hacer las cosas de forma distinta en participar y aceptar esos nombramientos a esas comisiones. Esa es la noticia positiva del día que les he prometido para todos los días de este año, pues mientras sea posible. Una noticia no tan positiva, no del todo positiva, es esto que, y esto nos pasa mucho en los medios de comunicación, se nos olvidan a veces estas noticias por el ciclo continuo, la avalancha continua de información que tenemos que manejar en los medios de comunicación en el país. Pero es el caso de Nilda Álvarez, esta mujer que fue asesinada en su hogar, y nos enteramos 2 meses después de su muerte que todavía el Instituto de Ciencias Forenses no ha concluido el análisis de la prueba de ADN. 2 meses después. Y créanme, esa prueba de ADN no toma 2 meses. No toma 2 meses. Yo no sé si ustedes han visto en televisión, hay unas compañías que venden unas pruebas de ADN que uno se puede hacer escupiendo en un tubito y que le permiten a uno saber la procedencia de sus ancestros, que le permiten saber a uno si uno tiene algunos problemas congénitos que puedan desarrollarse más tarde en la vida. Y esas pruebas no tardan 2 meses. No tardan 2 meses. Ni la justicia callejera, de paso, tarda 2 meses tampoco. Fíjense ustedes que el asesinato de 3 policías en la Valdoriotti de Castro esta semana fue esclarecido el día después. Y uso esclarecido obviamente con un tono de cinismo. Entonces, el Estado pretende que nosotros respetemos el sistema judicial, que nosotros respetemos el sistema de ley y orden, pero no pueden hacer cosas básicas como terminar una prueba que sería definitivamente definitoria de la culpabilidad de alguna persona en un caso tan triste como este. Y estas son las cosas que siguen minando la credibilidad del Estado y la capacidad del Estado de, en efecto, establecer ley y orden en las calles de Puerto Rico. Bueno, me voy a la pausa ya, pero simplemente léanse la nota, la página 6 del periódico El Nuevo Día, sobre el Departamento de Educación y lo que está haciendo la maestra presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico al interior del Departamento de Educación, que hasta su cuñada quiere nombrar. Miren ustedes, yo les dije, recuerden que habían unos nombramientos que había hecho Pierluisi, que eran nombramientos para los analistas políticos, que eran unos nombramientos para los medios de comunicación, pero que había que ver qué estaba detrás de ellos. Y aquí estamos comenzando a ver que detrás de al menos uno de esos nombramientos había muy poco. Vamos a la pausa. Regresamos con la licenciada Rosa Seguí, nuestra colaboradora de todos los viernes. Eso es lo próximo, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y hoy, como todos los viernes, está con nosotros la licenciada Rosa Seguí, nuestra colaboradora aquí en Sobre la Mesa. Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Muy bien, encantada de estar contigo y con todas las personas que están sintonizando. Qué bueno, qué bueno. Rosa, hay muchos temas que quisiera tocar hoy contigo, así que vamos a ir rapidito a entrar en materia. Quería comenzar con el tema de la elección de los presidentes de los cuerpos legislativos y quiero darte una oportunidad para que tú expreses. Digo, tú eres analista aquí, yo siempre digo, y lo decía yo también, y era muy celoso de eso, yo iba a los programas
cuando no estaba trabajando en alguna campaña, porque trabajé en campañas también como portavoz, pero yo iba como un analista que muy honestamente, pues yo decía, mira, yo tengo esta afiliación política, pero no estoy aquí representando, no pretendo ser la voz de una colectividad ni de una ideología. Yo pretendo ser pues un analista, un comentarista que expreso mi opinión. Así que, dicho eso, tú fuiste candidata de Victoria Ciudadana, todavía estás vinculada con el movimiento, y no te pregunto que me des la posición del partido, tú no estás aquí como portavoz, sino tu posición en cuanto a la controversia que se suscitó sobre la elección de los presidentes, el hecho de que Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad hubiese entrado a votar a favor de José Luis Dalmau. Ella alegó que fue que hubo un compromiso de considerar un proyecto para limitar el derecho al aborto. José Luis Dalmau sale y dice, no, yo dije que yo voy a darle consideración a todos los proyectos, y de paso aclaró que él en el pasado le votó en contra al proyecto del Senado 950 que pretendía limitar los derechos al aborto. O sea que en ese sentido, pues creo que tiene cierto peso el argumento del presidente del Senado. ¿Qué te parece a ti? Sí, pues mira, lo primero que tengo que decir es que estoy muy contenta con que todos los procesos dentro de la legislatura tengan voz en los medios, ¿verdad? Las personas han demostrado ese interés genuino por participar de todos los procesos de elecciones democráticos y ahora también en la legislatura. Así que yo veo eso como algo muy positivo, el rol fiscalizador de las personas y de la prensa con todo lo que está sucediendo. Y algo muy interesante que ha sucedido en relación a la elección de la presidencia de los cuerpos legislativos es que como todavía los resultados eleccionarios no eran finales, ¿verdad? Pues al principio el Partido Popular Democrático pensaba que tenía esa mayoría, así que no había ningún issue sobre si otras participaciones, otros partidos, otras voces, ¿verdad? Porque también tenemos al independiente Vargas Vidal, el senador Vargas Vidal, tuvieran o no que votar a favor. Y pues ha sido la historia en Puerto Rico que los partidos deciden la mayoría decide quién va a ser ese presidente. En relación al senador Dalmau, pues la experiencia, ¿verdad? Ahora tengo que decir, analizando lo que dice la senadora Rodríguez Bebe con lo que dice el presidente Dalmau, la experiencia de Victoria Ciudadana fue que el presidente no entró a condicionar ningún voto, ninguna comisión, ninguna presidencia con Victoria, ¿verdad? Esa fue la experiencia nuestra. Así que, pues definitivamente tenemos ahora esa encrucijada. O sea, ¿tú le das credibilidad a lo que plantea Dalmau? Bueno, no es que yo le dé credibilidad porque no he hablado con él, ¿verdad? Lo que tengo que decir Pero es, a partir de los criterios que tiene. No me parecería que fuera la solicitud de Dalmau de estar condicionando ni aceptando tan siquiera identificarse con medidas, ¿verdad? Porque las medidas que promueve Victoria Ciudadana y que quería, ¿verdad? Porque hubo mucho diálogo, distintos momentos donde había mayoría, donde no había mayoría, y reforma electoral, auditoría de la deuda, retiro digno, descolonización, son temas muy apremiantes de los cuales Dalmau se ha expresado. Así que no haber querido aceptar, condicionar votos para él, ni su presidencia, ni comisiones con Victoria Ciudadana, me parece que era lo correcto, ¿verdad? No queremos ese tipo de política en Puerto Rico. Así que sí, nos sorprendió el hecho de que simultáneo a su voto a favor del presidente Dalmau se emitiera ese documento. Pero nos trae, me satisface, ¿verdad? Como persona feminista y activista por los derechos humanos, que el presidente se haya expresado de esa manera y que Pierluisi, el gobernador, también se haya expresado de esa manera, y entonces en ese sentido pues se apacigua la fiscalización entonces de si eso va a suceder o no, porque independiente de que en el Senado el presidente vaya a aceptar votar a favor de entorpecer o restringir los derechos de las mujeres, pues ya en la figura de la gobernación sabemos que entonces contaremos con ese veto. Rosa,
te pregunto además, relacionado al tema de la presidencia, de la votación, y te voy a decir lo que yo expresé, y hubo muchas personas que me criticaron esto, y obviamente la razón por la cual te tengo aquí es no para que estemos de acuerdo en todo, sino para que también haya un espacio para diferir y escuchar diferentes voces. Yo pienso que no hay nada necesariamente antiético, malo y moral en que algo que en algún momento miembros de Victoria Ciudadana señalaron como algo, digamos, un tanto inocuo, de poco valor, como votar por la presidencia de un José Luis Dalmau, digamos, para el Senado. Si eso tenía poco valor y había una disposición de negociar a cambio de algo, no puestos para familiares, no presupuestos, sino temas fundamentales de la agenda urgente de Victoria Ciudadana, que no entendí por qué desde un principio el movimiento planteó que no iba a participar. Y yo, pues, un poco, esa ha sido mi posición. Edgardo Rodríguez Julián, escritor, publicó en el periódico El Nuevo Día el 9 de enero, sábado, en la página 38, un artículo un poco en el que, no voy a decir que hacía eco de mi pensamiento, pero más o menos planteaba algo similar y dice él, y cito, el movimiento Victoria Ciudadana anuncia que no participará en la elección de los presidentes legislativos. De nuevo, el boicot. ¿Para qué esforzarse en llegar si no vamos a participar? La nueva política que aparentemente se ha cimentado requiere transacciones, acuerdos y en algunos casos quizás cuestionables componendas, pero así es la política en un país maduro y no eternamente adolescente como el nuestro. No es eso lo que queríamos al desearle la muerte al bipartidismo. La política nunca se ha renunciado a ella. ¿Cómo marginamos a los procesos por los que hemos optado? No tiene sentido. El poder minoritario se ejerce en todos los casos, o renunciamos a él, o negociamos o nos quitamos. Estoy de acuerdo, y yo creo que pues la explicación es la que di, ¿verdad? En el momento en que salió la comunicación de Victoria Ciudadana diciendo que se iba a abstener, en el momento en que pensábamos que no hacía falta esos votos, pero se ha continuado con reuniones, con conversaciones, ¿verdad? Y tan reciente como el domingo, Victoria informó que sí, que se reunió con el presidente en miras de ver no el voto de la presidencia nada más, ¿verdad? Sino para ver estos proyectos que te informé, ¿verdad? Que eran alrededor de 10, que están todos en la agenda urgente. Y el presidente informó que no necesitaba votos y que no podía comprometerse con ningún tema ni ninguna legislación, sino que él le iba a dar paso a todas las medidas legislativas, al proceso, a que fuera democrático y a la participación de todos los partidos independientes. Así que yo creo que sí, que está muy bien que se diga eso. Lo importante es aclararlo, ¿verdad? ¿En qué contexto fue que se dijo el momento de la abstención? Y cómo entonces Victoria Ciudadana, entendiendo la importancia de eso mismo, ¿verdad? De poder adelantar estas medidas urgentes, pues tuvo esas reuniones a esos fines. Pasando a otro tema, la entrevista de Ricardo Rosselló, para quedarnos en el ámbito político por un momento y después pasar a cosas un poco más importantes. La entrevista a Ricardo Rosselló del New York Times revela muchas cosas interesantísimas. El hecho de que esté contratando publicistas para que le coloquen entrevistas en un medio de la importancia a nivel internacional de un New York Times. La adquisición de una casa de 1.2 millones de dólares en Virginia, creo, en uno de los suburbios de la zona metropolitana de Washington, D.C. La razón por la cual se fue de Puerto Rico, alegadamente porque cayó en un boquete en la autopista, imagínate tú, en un carro conducido por escolta, en un motorcade, él sentado en el asiento de atrás y supuestamente su hija pensó que era un tiro, un bombazo, y ahí es que él decidió, pues yo me tengo que ir. Nada, muchas cositas, incluso el detalle de que se fue de Puerto Rico al exilio en un jet privado. Y naturalmente, pues,
el mensaje que está llevando. No hay un reconocimiento de su responsabilidad en lo que fue el verano del 19 y en todo lo que llevó al verano del 19. ¿Qué te pareció a ti? A mí me pareció un chiste de mal gusto casi al pueblo de Puerto Rico todo ese lamento de una persona que está viviendo en un privilegio extraordinario, de nuevo, con la oportunidad de que el New York Times cubra tu lado de la historia, claro, con un ojo muy crítico, ¿verdad? Yo creo que las periodistas fueron muy efectivas en señalar las deficiencias de sus argumentos, pero desde ese privilegio, él todavía lamentarse por lo que le hizo el pueblo de Puerto Rico a él. ¿Qué te pareció a ti? El pueblo de Puerto Rico y yo, en todos los espacios que me preguntan, lo digo porque tenemos la certeza de que fue así. Y muchos países alrededor del mundo entero destituyeron a Ricardo Rosselló. Esto fue una botada. Aquí hubo manifestaciones diarias, continuas, y el mundo entero se enteró. Y las entrevistas que le hicieron en medios internacionales, pues reflejaron la vergüenza de tener a una persona que se expresaba así de su puesto, que hablaba así al momento de implementar política pública y todos los esquemas, ¿verdad?, de COI, de los medios. Así que no nos sorprende que vuelva a incurrir en ese mismo esquema de utilizar publicidad, relaciones públicas y medios para tratar de salvar su imagen. Así que yo creo que además de ser vergonzoso, ¿verdad?, que una persona que causó tanto daño y tanto sufrimiento a un pueblo dentro y fuera de Puerto Rico, porque muchísimos millones de puertorriqueños y puertorriqueñas viven fuera de Puerto Rico, no sea capaz ni tan siquiera de disculparse. Quizás no tiene ni que aceptarlo, pero decir me disculpo por todo lo que sucedió durante mi gobernación, ¿no? ¿Verdad? Porque es la primera vez y porque el pueblo entero lo celebró. Así que el pueblo no ha disculpado a Ricardo Rosselló porque no hemos recibido esas disculpas y se nota que es un stunt publicitario para tratar de salvar su imagen. No me sorprende el privilegio, ¿verdad?, como mencionas, de Ricardo Rosselló, vino de una familia muy adinerada, los Nevares, dueños de Suiza Dairy y demás, así que el hecho de que él tenga acceso a esa fortuna, pues no nos sorprende. Lo que sí nos sorprende es continuar utilizando información, ¿verdad?, que si fue profesor de la Universidad de Puerto Rico, que si sus trabajos, que si realmente rindió fruto y demás. Así que si está tratando de limpiar su imagen y esa noticia, más que bien, lo que ha hecho es despertar en el pueblo de Puerto Rico los malos ratos y esa parte triste de la historia, y creo que van a continuar, ¿verdad?, luchando para que no regrese, para evitar que tenga puestos, influencias, contratos en el gobierno de Puerto Rico y que no regrese. Todavía no sabemos qué sucedió con muchas cosas que se extraviaron de Fortaleza con su salida, aun cuando se fue en un jet privado, y tampoco sabemos qué ha sucedido con una guagua lujosa, muy costosa. Así que hay muchas interrogantes que todavía están. Y el pueblo de Puerto Rico es una historia muy reciente, con demasiadas crisis, ¿verdad?, que sufrimos, Irma, María, así que no se tomó bien. Me parece que no hay vergüenza alguna al momento de expresarse de esa manera, y tratar de utilizar a su hija, no deberíamos nunca tratar de utilizar a nuestros hijos y hijas para tratar de limpiarnos la imagen. Rosa, en temas más importantes, tristes, lamentables, esta semana también vivimos un triple asesinato de policías que estaban haciendo su trabajo, servidores públicos. Como yo decía en mi primer comentario acerca de esto, servidores públicos mal pagos, mal equipados, y perdieron su vida en un día en que el que pues, habrán esperado regresar a sus casas, abrazar a sus seres queridos al terminar el día. Incluso todo esto comienza básicamente con un accidente, un choque, y de eso pues va desencadenando toda esta serie de circunstancias tan terribles. Pero además, la misma semana se encuentra un cadáver con un letrero que señalaba que él era el autor
de los asesinatos de esos 3 policías. Y básicamente, pues la lectura que hemos hecho en los medios es que la calle ajustició a esta persona. Yo creo que eso es muy triste. Creo que las 4 muertes son tristes. Esta persona que fue el autor de los asesinatos y por lo visto se le está vinculando con otros, tenía 24 años, una persona muy joven. Y creo que hay que tener cuidado, y tú y yo los dos somos abogados, hay que tener cuidado con celebrar o alegrarnos por esta desgracia que también sufre esta persona y la familia de esta persona, porque primero es una vida humana y el valor de la vida humana yo creo que deberíamos tenerlo por encima de cualquier otra consideración, pero además lo que dice acerca de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema de ley y orden, alegadamente, es que la calle pasa a juicio de forma mucho más efectiva que el sistema judicial. Y eso es un mensaje bien peligroso para una sociedad que espera mantener una sana convivencia. ¿Qué te parece a ti? De nuevo, como abogada, ¿cómo podemos lidiar con una situación como esta? ¿Cómo podemos restablecer confianza del ciudadano en el sistema judicial, en la policía, en el Departamento de Justicia, en un sistema que no esclarece los asesinatos? Y como yo le decía ayer a Yolanda Vélez Arcelay, oye, este asesinato de esta persona, del autor del asesinato de los otros 3 policías, esto va a acabar siendo, en las estadísticas de la policía, un caso esclarecido. Pero realmente lo esclareció la calle, lo esclareció el mismo punto, ¿verdad? El narcotráfico. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo restablecemos la confianza en un sistema que está tan y tan dilapidado? Dentro de las cosas que más me llamó la atención fue las pobres condiciones, ¿verdad?, de los vehículos de equipo de la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Eso lo vimos, creo que era un Hyundai Accent del 2003, no recuerdo bien la marca ni el año, pero sí recuerdo haber pensado, pues no son condiciones de estar en ningún acceso ni ¿verdad?, en ese tipo de situación para la policía. Mucho se sabe y se viene denunciando hace más de una década, sí, por supuesto. La falta de equipo, de entrenamiento y de personal, ¿verdad? La policía de Puerto Rico ha reducido su personal de una manera que es casi más de la mitad. Así que no tienen los recursos, la capacitación y por supuesto el salario. Son de las personas de ese tipo de trabajo que sale a trabajar y no sabe si va a regresar a su casa. Así que aún tal vez sacando de los fondos de lo militar de la policía y en más entonces equipos de protección, en más adiestramiento y en mejores sueldos, pues pudiéramos mejorar esto. Pero la contraparte a eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico, las condiciones, el problema de la adicción o el uso problemático de sustancias controladas, estas políticas de mano dura que no han funcionado, ¿verdad? Podemos estar hablando de esto, Armando, tal vez en 5 años y parecería como si estuviéramos en la misma conversación que hemos tenido por las últimas décadas. ¿No hace 5 años atrás? No ha funcionado la política de mano dura, nunca. O sea, así que tenemos que movernos hacia distintas soluciones, utilizando ejemplos, ¿verdad? Y siempre consultando con expertos en el tema. Tenemos al senador Vargas Vidó, que tanto ha hablado de cómo podemos medicalizar, cómo podemos despenalizar drogas y cómo tenemos que trabajar social, de una manera social integral, Armando, ¿verdad? Aún hablando de mejorar las condiciones de la policía, aún hablando de no querer la política de mano dura, las condiciones económicas y sociales en Puerto Rico, mentales y emocionales, están muy afectadas. Así que hasta que no trabajemos con ese problema de raíz, de mejorar las oportunidades, el acceso a la educación, el acceso a la salud, aumentar el salario mínimo, mejores condiciones de empleo, seguridad de empleo, ¿verdad? El problema de ese
periodo probatorio de 9 meses donde te despiden por cualquier razón y tener que volver a buscar empleo pues todo eso afecta a nuestra sociedad y lo estamos viendo ahora de una manera que no solo son los individuos, sino también ese cuerpo que está llamado a velar por nosotras, por nuestras vidas y nuestra propiedad. Así que tenemos que atenderlo de una manera integral y hay muchas personas y muchas organizaciones que están más que dispuestas a presentar sus soluciones, ¿verdad? Hay una organización sin fines de lucro que se llama Taller Salud, que ha trabajado directamente con las comunidades en Loíza. Full disclosure, mi esposo está en la junta de directores o de directoras de pues Taller entonces Salud. Tienes que saber el trabajo comunitario que han hecho, que ha aliviado, aminorado y atendido el problema de la violencia en esas comunidades. Así que se puede hacer y podemos extrapolar esas prácticas para muchos otros sectores en Puerto Rico que han resultado exitosos. Así que no solo es mano dura o más equipo o mejores patrullas para la policía, tenemos que también trabajar con nuestra sociedad. Rosa, se nos va a quedar sobre la mesa el tema del residenciamiento histórico, segundo residenciamiento por primera vez en la historia de un presidente norteamericano, pero nos traiciona el tiempo. Estoy segura que vamos a continuar hablando de eso. ¿Verdad? Yo creo que la política norteamericana y el mundo necesita ya pasar la página con Donald Trump, pero lamentablemente creo que va a seguir siendo protagonista por mucho tiempo más porque lo que ha hecho no puede quedar impune. Y hay algo, por lo menos en Estados Unidos, que tiene que sanar, que no va a sanar en la medida en que él siga siendo un riesgo existencial, me parece a mí, para la democracia norteamericana. Así que, pero nada, eso lo dejamos para otra ocasión. Así claro que sí. Rosa, muchas gracias nuevamente por haber estado disponible para Sobre la Mesa, como todos los viernes. Gracias, nuestra colaboradora, la licenciada Rosa Seguí. Muchas gracias. Hasta el viernes próximo. Y ustedes sigan aquí con nosotros. Cuando regresemos de la pausa voy a estar hablando con el economista José Caraballo Cueto sobre las perspectivas económicas para el 2021, este cuatrienio y esta década. Y no se van a querer perder la última entrevista en el último segmento de Sobre la Mesa hoy con José Alfredo Hernández Mayoral sobre un libro nuevo, Los cines viejos de Puerto Rico. Tienen que buscarlo y tienen que escuchar la entrevista. Muy interesante. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está conmigo José Caraballo Cueto, profesor, economista, profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Y se presenta por primera vez en este año, 2021, aquí en Sobre la Mesa, un colaborador frecuente de este espacio para hablar sobre las proyecciones económicas para el año 2021 y bueno, para un cuatrienio que apenas comienza. José, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Cuéntame, en este momento, ¿en qué estado está la economía puertorriqueña? Si tuvieras que describir en pocas palabras el estado actual de la economía, ¿qué nos diría? Bueno, si nos dejamos llevar por el índice de actividad económica, que es un indicador mensual en términos macro de cómo está el movimiento de la economía, pues esta vendría siendo la segunda caída más grande que tiene la economía luego del huracán María desde los años 80 que se empezó a hacer este índice. Estamos hablando de una caída de marca mayor, solo superada por esos meses después de María. Y yo entiendo que la recuperación va a venir una vez se logre vacunar a una parte sustancial de la población, así que mientras más rápido se haga, no solamente más vidas se van a salvar, sino que más rápido se salva la economía, porque va a ser muy difícil con estos toques de queda parciales o totales que la economía esté funcionando a su máxima capacidad. Te pregunto, esto que te voy a decir es puramente anecdótico. Para Navidades fui a una joyería a comprarle una cosa muy sencilla
a mi esposa, el único regalo de Navidad que yo compro, y hablo con el dueño de la joyería, le pregunto, oye, ¿cómo va la cosa? Me dijo que él estaba viendo un movimiento económico en su tienda que le recordaba a los mejores años de los años 90, incluso me usó el nombre Rosselló, la época de Rosselló. Te pregunto, esos indicadores económicos que tú estás planteando, pueden medir, pueden de alguna forma realmente reflejar lo que está sucediendo en la calle con el PUA que le está llegando a la gente, el dinero que ha llegado, los $1,200, quizás una pujanza económica de muchos sectores de la economía puertorriqueña, o por lo menos digamos de la fuerza laboral o de la población puertorriqueña, para quienes este dinero ha sido algo adicional, no necesariamente algo remediativo, ¿verdad? El que no está activo en el mercado laboral, que en teoría es un 60% de la población, no tuvo gran efecto la pandemia, fuera de que recibió un dinero adicional. Bueno, en Puerto Rico hay un gran mercado informal que también se vio, que es ese que tú mencionas, que es ese 60%, que no está en la fuerza laboral tradicional o formal. Pero lo que hemos visto, o por lo menos la información que tenemos hasta el momento, es que la informalidad también se afectó con la pandemia, porque digamos que yo venía alguien aquí a limpiarme el carro y venía con una guagua de estas que vienen a limpiar los vehículos a domicilio. Yo le pagaba en efectivo, probablemente eso era parte de la economía informal. Pero si yo en mi trabajo me bajaron las horas, porque yo trabajaba no sé en qué lugar, que un restaurante, una tienda de ropa, me bajaron las horas, pues probablemente yo vaya a limpiar ese carro y no vaya a contratar a esta persona. Así que la informalidad... no está usando el carro tanto. Exactamente. Así que la informalidad se afectó también. La informalidad básicamente sigue lo que está pasando en el mercado formal, pero lo sufre con mayor cantidad porque digamos que en el mercado informal pues hay personas indocumentadas que no reciben ningún tipo de beneficio, hay muchas personas que no pueden cualificar para el seguro por desempleo porque nunca lo pagaron, precisamente porque están en la informalidad. Así que sí hay algunos sectores, y esto es algo que yo he notado cada vez que viene un desastre natural a Puerto Rico, que hay unos sectores que se benefician, y es lo que lo llamo unos ganadores y unos perdedores, pero cuando uno suma y resta en el balance final, por eso hablaba en términos macro, cuando uno mira a Puerto Rico como un todo, pues ahí es que vemos que hay una caída. ¿Cuáles son los sectores ganadores que hemos visto? Bueno, el sector de los supermercados, porque como los restaurantes han sido uno de los perdedores, pues la gente no deja de comer, la gente lo que hace es que cocina más en la casa, y si cocino más en la casa tengo que comprar más en el supermercado. Las farmacias han vendido de todos estos productos de higiene, además de medicamentos para este tipo de enfermedad. Otros sectores que han salido ganando han sido los que venden por internet, batió récord las ventas por internet este año en Puerto Rico y en otros lugares. Sin embargo, pues entonces si usted está dueño de un parador, es gerente de un hotel, de un casino, de un restaurante, de un museo, de un parque acuático, de un teatro, si usted es artista, artesano, si le vende, está en el Viejo San Juan vendiendo servicios de estos turistas que vienen a Puerto Rico a hacer aventuras en kayak, por la bahía bioluminiscente, etcétera. Si yo estoy en esas industrias, pues he tenido un golpe muy fuerte. Y sí hubo un periodo donde el PUA hizo ayudó a amortiguar la caída, al igual que el estipendio de los 1,200, pero la discusión que estuvo por meses, se estiró por meses esa discusión en el Congreso, empujando republicanos y demócratas, dejó desprovisto por varios meses a muchas de estas personas, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, y por eso es que la crisis entonces continúa agravándose. Lo que yo esperaría es que con este nuevo paquete que viene ahora, pues va a haber nuevamente un boom en algunos sectores, como ese que tú mencionas, que hay gente que va a haber gente que necesita los $600 y lo va a recibir, pero hay otros que no lo necesitan. Y lo van a recibir y lo que van a utilizarlo es para
consumo conspicuo, que es ese consumo de joyería, entre otros, y eso pues va a experimentar un boom. Que me ha sorprendido cuánto ha ganado. La venta de automóviles sigue mostrando unos números bien positivos, que sí puede tener algo que ver con que la gente tiene en el bolsillo un dinerito para el pronto, pero igual pues, el sector financiero que está evaluando el crédito de esos clientes está planteando o está proyectando por lo menos una perspectiva positiva, porque está autorizando ese crédito, ese financiamiento para un vehículo, ¿no? Ellos no van a dejar que se lleven el carro sabiendo o pensando que esa persona en algún momento va a dejar de pagar. O sea que hay un cierto optimismo ahí también. Claro, puede ser también eso que tú planteas, este consumo conspicuo, ¿verdad? Vehículos de lujo particularmente, me ha sorprendido cómo se está moviendo las ventas de ese tipo de productos. Sí, el mercado de los carros le sucedió como en otros mercados, que la gente aguantó, igual que en los bienes raíces, aguantó la compra, porque hubo personas como yo incluso, que estábamos en el proceso de comprar una casa en el medio del cierre del confinamiento que hubo en Puerto Rico. Pues nosotros no vamos a posponer esa decisión, o mejor dicho, no vamos a desistir de esa decisión. Lo que hacemos es exacto, lo que vamos a hacer es a posponerla. Y una vez pues abrió nuevamente el área hipotecaria de los bancos, pues se retomó. Entonces se le acumuló esos meses de trabajo, se le acumuló, y entonces aparentaría que tiene un boom. Y eso mismo pasó con el sector de vehículos. Se le acumuló las ventas de marzo y abril, y una vez abrieron en verano, pues vieron un boom, pero cuando sumaron y restaron en el año completo, pues no vieron un aumento. Lo que sí ha habido un aumento es en la venta de vehículos usados, y esto es bien interesante, y es que los vehículos nuevos, como algunos vienen de Corea, vienen de Japón, son países que sufrieron el COVID antes de nosotros, pues la producción allá le bajó un poco, mientras que continuaba la demanda de todas las partes del mundo. Entonces bajó un poco la importación de vehículos nuevos porque no había en inventario en el fabricante. Entonces la gente optó por vehículos usados, muchos de los cuales se estaban vendiendo durante este año inusual 2020, se estaban vendiendo incluso al mismo precio de venta. Ustedes saben que la mayor parte de las personas cuando compran un carro usado pues regatean, a veces se iban al mismo precio porque había tanta demanda. Y ese sector también notó un aumento. Esto es parecido a lo que está experimentando el sector de la construcción con la reconstrucción post María. Tiene un boom, hay mucha demanda, los contratistas no dan abasto, y pues aparentaría que tienen una bonanza efímera en algún momento cuando se acabe esa reconstrucción, que esa sí va a durar un poco más, a lo mejor dure 1 o 2 años más, pues va a volver a la normalidad que estaba pre-María. Te pregunto, José, hay algunos analistas de mercados que están hablando de esta próxima década, particularmente en Estados Unidos y particularmente en Wall Street, donde les encantan estas cosas, hablando de esta próxima década como los Roaring Twenties, pero obviamente los 2020s, ¿no? Y un poco haciendo la comparación, la analogía histórica con el final de la pandemia de la gripe española en el 1918-19 y los Roaring Twenties, obviamente que desembocaron también en la Gran Depresión y la caída del mercado en aquel siglo. En cuanto a Puerto Rico específicamente, te pregunto si eso podría darse y si en este momento hay una ventaja competitiva, y sé que lo que voy a decir podría sonar un poco insensible, pero uno tiene que ver esto fríamente. Una ventaja competitiva por el hecho de que Puerto Rico se está vacunando al mismo momento que Estados Unidos, esencialmente que el mundo occidental, y muchos de nuestros pares y mucha de nuestra competencia en la región por el dólar turístico del americano particularmente no tienen esa ventaja. Entonces, se me ocurre pensar que Puerto Rico podría tener una gran bonanza, una gran pujanza económica en ese sector turístico con personas que tienen una demanda acumulada de viajar, que van a querer experiencias, salir de donde han estado confinados por mucho tiempo, pero que no quieren ir a un lugar donde podría todavía haber un pico de COVID. ¿Qué te parece a ti esas dos ideas que he puesto ahí sobre la mesa?
Pues yo estoy de acuerdo contigo, por eso yo mencionaba al inicio de que la vacunación no solamente va a salvar vidas, va a salvar la economía, y mientras más rápido se haga y más exitosa sea, mejor va a ser. Así que a mí me preocupa un poco los tropiezos que está teniendo el gobierno con esta etapa, e incluso he leído que si continuamos esta misma tasa vamos a tardar 700 días, un número de días así de grandes para poder llegar al 70% de vacunación, y eso es muy preocupante. Por el contrario, si se hace exitosamente, terminamos la pandemia en verano, pues podemos entonces atrapar mucho del turismo en la temporada alta, que no es del verano. La temporada alta en el turismo en Puerto Rico es en el invierno de Estados Unidos, que la gente sale, y hoy día pues están yendo muchos a México. Y en México pues iban sin mascarilla, y aún el contagio comunitario que había en México pues era alto. Así que es probable que si Puerto Rico toma la delantera en esta región del Gran Caribe, pues estoy de acuerdo contigo, ahí tiene una oportunidad grande para atraer ese turismo durante la temporada alta de este año 2021. Sobre si podemos llegar a una gran depresión o no a través de esto, pues yo entiendo que ya Puerto Rico estaba en una gran depresión desde el año 2006, cuando se empezó a desindustrializar. Ahora estábamos antes de la pandemia en una recuperación efímera por la reconstrucción. Todo va a depender de si podemos establecer un modelo de desarrollo económico de largo plazo, que le hemos hablado aquí, los ingredientes que tiene que tener, exportación, potenciar las fortalezas de cada sector, y ahí pues yo entiendo que podemos irnos un poco contra el ciclo económico que vaya a tener Estados Unidos. Estados Unidos, por otro lado, como es una economía más grande y depende mucho de otros tipos de factores, sí puede llegar a caer o desembocar en una gran depresión o en una recesión más prolongada, si no hay una buena armonía entre la política monetaria que hace la Reserva Federal y la que vaya a ser el Ejecutivo conjuntamente con el Congreso. La buena noticia es que como ahora los demócratas tienen mayoría en ambas cámaras, pues se le va a hacer más fácil a Biden y a su equipo económico, que es de primera, contrario al equipo económico que tenía Trump, que eran muchas personas, algunas de estas desconocidas, venían con unas teorías bastante extrañas sobre cómo debe funcionar la economía. Trump ha buscado economistas estrellas, tiene un comité que no lo tiene Puerto Rico tampoco valga el señalar ese punto, ¿no? Aquí no hay un consejo de asesores en economía, pero en Estados Unidos sí, y ya está formado, tienen entonces el dominio ya del Congreso. A mí lo que me preocupa es lo que vaya a hacer la Reserva Federal, cuyo presidente fue nombrado por Trump, ver si va a estar con una ideología más conservadora o va a estar con una ideología más agresiva, porque eso sí puede pues llevar al traste cualquier tipo de recuperación en Estados Unidos. Aunque han dicho desde la Reserva Federal que por el momento no se prevé un aumento en las tasas de interés, así que eso creo que es una buena noticia para la economía estadounidense y global. Brevemente, José, hiciste una apreciación, una valoración subjetiva acerca del equipo económico del presidente Biden. Me gustaría dos cosas, que hicieras lo mismo en cuanto al equipo económico del gobernador Pierluisi, y si tú tuvieras la posibilidad de hacer 3 sugerencias de acciones específicas, contundentes, inmediatas, que se puedan tomar para ir encaminando esa planificación económica que tú señalabas, brevemente, ¿cuáles serían esas 3 acciones? Bueno, yo entiendo que lo primero, lo más inmediato es que esa vacunación funcione y fluya, y que toda la persona que quiera vacunarse pueda hacerlo de forma inmediata, que no se extienda, porque mientras más se extienda, pues más perjudicial va a ser. La gente veía el impacto económico del toque de queda muy inmediato, porque decía, ese negocio está cerrado. Pues hay muchos negocios que continúan cerrados y no van a poder operar bien hasta que no esté gran parte de esta población vacunada. Así que eso es algo que hay que mejorarlo en el corto plazo. Luego de eso está la reconstrucción de María, que tenemos que darle prioridad a lo que son los constructores locales, porque sabemos ya con la primera ola de la reconstrucción que venían muchas compañías de Estados Unidos y del exterior
a acaparar los contratos y luego pues contrataban a alguien local por una fracción de lo que habían contratado y se quedaban con el grueso del contrato. Y eso pues se puede hacer con legislación, por ejemplo, de decir que para acceder a fondos CDBG tienen que ser contratistas que ya estén registrados como contratistas generales en Puerto Rico, y eso hay una serie de requisitos que tienen que cumplir. Además de también se le puede requerir que tengan empleados en Puerto Rico, porque simplemente por estar en el medio como intermediario no puede haber, pues eso no es eficiente. La recuperación es para ayudar a reconstruir a Puerto Rico, no para que haya intermediarios llevándose muchas ganancias. Además de que entonces reduce el impacto que puede tener en la economía de Puerto Rico. Y un tercer elemento que a mí me parece importante es eliminar el impuesto alimentario, por lo menos a lo que son los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico, y eso sería una forma de hacer una política industrial agresiva para ayudar a los pequeños y medianos comerciantes y darles más competitividad, sobre todo ahora de cara a este gran auge que va a tener el comercio electrónico y que es posible que cambie los patrones de consumo, y tenemos que mejorar la competitividad de nuestros comerciantes locales. En la actualidad el gobierno le da una excepción del impuesto al inventario a microempresarios que vendan menos de $100,000. Mi propuesta es que eso se suba hasta $500,000 o hasta $1,000,000. Si usted vende $1,000,000, pues no tenga que pagar, esté exento de pagar eso, y eso pues aumenta la competitividad de los comerciantes locales. ¿Y el equipo económico de Pierluisi, bueno, malo o inexistente? No hay economistas en el equipo económico de Pierluisi, no hay uno solo, y eso pues es una tradición que hay en Puerto Rico desde Acevedo Vilá. Yo creo que la última vez que hubo un economista asesorando fue en el gobierno de Acevedo Vilá, y era uno solo, no había un consejo donde se pudieran discutir ideas. El consejo como tal, pues eso desde Sánchez Vilella no se ve en Puerto Rico, y quizás pues podemos ver, si uno ve la trayectoria económica que ha tenido después de eso, pues a lo mejor se puedan hacer algunas correlaciones ahí. José Caraballo Cueto, muchísimas gracias. Siempre a la orden. El amigo y economista José Caraballo Cueto, profesor en Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Vamos a la pausa, regresamos con José Alfredo Hernández Mayoral y un nuevo libro que tiene, Los cines viejos de Puerto Rico. No se pueden perder esta entrevista. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora tengo el placer, el gusto de tener aquí conmigo a un amigo, a un abogado, a un autor. Y menciono autor en último plano porque lo tengo aquí precisamente para hablar sobre un libro que acaba de publicar y que me parece un libro importante, un libro entretenidísimo, una gran lectura. Se trata del amigo José Alfredo Hernández Mayoral, que acaba de publicar este libro, Los viejos cines de Puerto Rico, ya disponible en la mayoría de las librerías en Puerto Rico. José Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, saludos a ti y a toda la audiencia. Además de disponible en la librería, quien no se quiera mover de su silla lo puede comprar a través de viejoscinespr.com. Viejoscinespr.com. Muy bien, muy bien. José Alfredo, vamos a empezar hablando de cómo se gesta este proyecto. Tú y yo llevamos hablando de él hace muchos años. No sé cuántos. ¿Cuándo y por qué tú comienzas a pensar en desarrollar esta obra? Bueno, el origen es que yo veo en eBay una fotografía, una postal del Cine Luna de San Juan, antigua. De hecho, está incluida en el libro. Y digo, caramba, quizás se pueda recopilar fotos antiguas de los cines de Puerto Rico. Y me doy a la tarea, digo, tengo ese interés dándome vueltas por la cabeza, y hace como 9 años yo dije, oye, lo voy a hacer.
eso me motivó una visita a Loíza cuando vi que habían derrumbado el cine de Loíza. Digo, vamos a ver si se puede documentar esto. Le di vuelta, empecé a hacer la investigación, pasé muchas temporadas pensando que era imposible generar suficiente información como para escribir un libro sobre esto. Eso te parece increíble porque ya has visto el libro y tienes 419 páginas. Y que no iban a aparecer las fotografías y que esto iba a tener demasiadas lagunas, todas esas cosas que le dan a uno, pero seguía acumulando información. Yo no sé desde hace cuánto. Yo te comentaba que estaba haciendo un libro de los cines, pero hace muchos años. Yo creo que estuve como 5 años que yo decía que me quedaban 3 semanas para terminar el libro. Pero, como tú dices, es un libro ameno. Aunque es un libro bien largo, no requiere que alguien se sienta a leerlo de principio a fin. Yo creo que es la mejor experiencia leerlo de principio a fin, porque coges a Puerto Rico desde 1897, cuando por primera vez se da cine en Puerto Rico, y atraviesas todo ese siglo XX. Cómo Puerto Rico va cambiando te lo están contando a través de los cines, ¿verdad? Pero ves un Puerto Rico al que no estás acostumbrado a mirar, ves una historia de Puerto Rico desde una perspectiva muy distinta al usual en los libros de historia. Y yo creo que complementaria, porque no sé cuál ha sido el sabor que te da a ti, como que ves a un Puerto Rico, da pena decirlo, pero era un Puerto Rico como más completo. Había empresarios en todos los pueblos, había una vida cultural mucho más regada por ahí, y entonces estas estructuras de cine, que eran muchas de ellas impactantes en los distintos pueblos de Puerto Rico. O sea que para esto mí podría ser casi una historia también urbana de Puerto Rico, en cierta medida, de la transición del casco del pueblo hacia lo suburbano, con los cines que tú vas contando, ¿no? Pero antes de entrar en eso, José Alfredo, simplemente para entender el proceso, ¿tú escribiste esto solo o tú tuviste algunos investigadores trabajando contigo para desarrollar y recopilar el material? No, yo solo. En ocasiones, mi esposa fue conmigo a la biblioteca de la UPR, que fue donde más investigación hice. Digo, también los archivos históricos de los pueblos, pero allí era donde más tiempo estuve. Eso no funcionaba porque mi esposa se distraía leyendo el resto del periódico. Entonces, o sea, yo cogía un periódico, yo trataba de encontrar una noticia sobre los cines, porque mientras más para atrás te vas, más difícil es encontrar esa información en los periódicos. Después eso era obvio, había una sección de cine, claro, y era más fácil, pero al principio no. Entonces, si yo me la llevaba, mira, ayúdame porque quiero encontrar tal información, pues como tienes la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues se ponía a leer de la guerra y entonces, la última batalla en el frente europeo. Y cada ejemplar le tomaba un montón de tiempo, ¿verdad? Y lo digo con toda broma porque pues lo disfrutaba, o sea, pero esencialmente fui yo. De hecho, este es un libro que todo está hecho por mí. Yo lo diagramé. Yo soy el que escojo dónde van las fotos, dónde van las cosas. Y te pregunto, José Alfredo, porque te dejé saber mi criterio antes de esta entrevista y se la dejaré saber a mis radioescuchas. Yo creo que esta es una de las mejores obras de historia puertorriqueña en tiempos recientes, porque hace algo que muchos libros de historia en Puerto Rico no hace, que es contar la historia. Hay muchos libros de historia en Puerto Rico que lo que hace es recopilar documentos, publicarlo, quizás presentar el documento, la materia prima, con alguna introducción del autor, que realmente es un editor, pero no hay ese contar de la historia. Y realmente es un libro extraordinario, más allá de las 419 páginas. Te mencionaba, y también me impresiona que la diagramación sea tuya, la organización del libro es muy intuitiva, permite una lectura, como tú mencionas, que uno puede hacer de un lado del libro a otro, pero también uno entrando
a ver diferentes materias. Obviamente el índice al final donde están los pueblos, todo el mundo va a buscar el cine de su pueblo al que iba en su infancia. Y en ese sentido, de verdad, lo encuentro no solamente bien documentado, sino además bien escrito, con una prosa muy precisa, pero igual muy entretenida y obviamente tocando una materia que es entretenimiento también. Así que realmente el que lo hayas hecho solo esencialmente, con la ayuda de Isa, pues me parece que lo hace aún más un logro para la historiografía puertorriqueña. Entrando ya en la materia del libro, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuál es la historia, el hilo conductor de esta historia que tú entiendes amarra todo, más allá de la presencia del cine? O sea, ¿qué es la historia que esto cuenta acerca del cine en Puerto Rico y acerca de Puerto Rico? Bueno, tú vas, ok. Vamos a ver qué imagen surge de lo que estaba sucediendo. O sea, primero, el cine llega porque alguien viene de afuera con un proyector, lo pone en el Teatro Tapia y se pone a exhibir que no son películas, o sea, le llamaban vistas porque eran escenas. O sea, nadie nunca había visto una fotografía moverse. Entonces, ¿Y tú pues, eran escenas el cine no llega tarde a Puerto Rico, llega más o menos a la misma vez como al año y 3 meses, año y 4 meses o año y 5 meses de que se exhibe en el Salón Indien de París, que es la fecha más o menos reconocida, que es diciembre del 95. Pues aquí llega en mayo de 1800, ¿verdad? 97, y yo recorro cómo es que llega aquí, o sea, qué fue lo que pasó desde ese momento en París a que los Lumière empiezan a enviar a gente a exhibir cine por distintas ciudades. Ellos temían porque había otra gente que estaba desarrollando la tecnología también. El temor de ellos era que esto iba a ser una cuestión pasajera, una curiosidad pasajera, que se iba a agotar y que era mejor llegar a todos los lugares bien rápido para sacarle provecho económico a algo que ellos concebían que no iba a durar. Imagínate, luego se dan cuenta que la curiosidad era inagotable, y toma, como vamos a decir, los edificios de cine, porque pasan de exhibidores itinerantes que van por los pueblos con sus proyectores, se mueven a las carpas, que era donde estaban los circos, y complementaban esos espectáculos a hacer cines en las carpas solamente, y ver los programas. En el libro hay unas páginas donde ves los programas de la época. Entonces, a moverse edificios de cine que empiezan a surgir en Puerto Rico en el 1909. Ahora, las carpas me parecieron interesantísimas. El hecho de que a la entrada del Viejo San Juan habían 2 carpas, por lo visto bastante grandes. ¿Esas carpas eran únicamente de cine o había una combinación de presentaciones, circo y cine a la misma vez? Combinaban. Y se fue moviendo más a cine eventualmente. En Estados Unidos pasó algo que quizás pasó aquí también, y es que los de los espectáculos de variedades en una ocasión se fueron a la huelga, y para no cerrar las carpas siguieron dando películas y se les llenaba. Bueno, pues ya no necesito empleados, ¿verdad? Ya no necesito acróbatas. La gente va a venir como quiera a ver las películas, y entonces empezaron a surgir carpas que solo daban películas. Esas que tú ves ahí, una es el cine Puerto Rico y el otro era el cine cubano. Estás hablando ya 1906, 1907, y ya se está usando la palabra cine. Acuérdate que eso comienza como cinematógrafo, pero ya se le decía cine desde temprano. Los edificios empiezan en el 9, y eso tampoco es tarde con respecto al resto del mundo. Es más o menos cuando surge en Moscú. ¿Y eran edificios adaptados? Bueno, no. Se adaptaron edificios, pero en el 9 es que empiezan a construir cines propiamente. Y ahí los ves. Claro, eran emulando los teatros. O sea, la parte de arriba era en herradura, y así están por casi 10 años
cuando empiezan a cambiar al mezanine, que es lo que uno vino a conocer, por lo menos vine yo a conocer cuando yo iba a los cines, que eran de 2 plantas, que eso ya no se ve. Tú lo ves surgiendo a través de toda la isla, de todo Puerto Rico, porque el cine fue el medio popular, acuérdate, no había televisión todavía. Y tú ves aquí cómo van mejorando los edificios, van surgiendo de mayor tamaño. Cuando empieza el cine sonoro, que yo cubro qué día es que se da la primera película con sonido en Puerto Rico, el impacto del idioma sobre el cine sonoro, porque de momento los americanos ya están dominando el cine para esa época, y el cine entonces era en inglés, y aquí no hablaban inglés, y en gran parte del mundo no hablaban inglés. Cómo se impacta, cómo empiezan a llegar películas en español aquí, cómo surge el cine mexicano, el cine argentino, todo eso yo lo cubro ahí a la vez que estás viendo los cines. Yo creo que estás viendo un país que va mejorando materialmente a través del siglo, toda la gente reuniéndose en los cines, y de momento empata con la época de uno. O sea, yo nací en el 61, tú naciste un poquito después. Cuando yo nazco, que fue otra de las cosas que me impulsó, la curiosidad. ¿Cuándo surgieron los cines a los que yo iba? Porque eso uno no lo sabe. Yo estoy seguro que tú no sabías que el de Levittown era del 70. No lo hasta que lo ves ahí. El que yo iba en Ponce es el Rivoli, pero el Rivoli es una remodelación que le hacen en los 50. Es del 9, el edificio del cine al que yo iba. Pues esas cosas las vas viendo en el libro. Todo el mundo, como tú dices, las reacciones, todo el mundo busca primero el cine que le gustaba. El UA Cinema 150, y esa es la reacción que está teniendo todo el mundo. Buscan su cine y entonces empiezan a leer. Como dijimos, tú puedes leerlo de principio a fin. A mí me gusta así porque ves cómo Puerto Rico va cambiando, cómo va mejorando, cómo se van modernizando todos estos cines con la frecuencia que los iban renovando, cómo surgen las marquesinas, cómo surgen los drive-ins. ¿Cuándo surgen los drive-ins? En los años 50. El CinemaScope, o sea, la pantalla ancha, el impacto de la televisión sobre los cines, que le hizo una mella bien fuerte. El impacto luego del video, los videoclubs, que para mí los videoclubs es lo que más daño le hace a estos cines viejos y los que fuerzan que cerrar, porque tienes que entender que habían 3 categorías de cine: el de estreno, que estaba mayormente en San Juan, los de segunda corrida, que era donde pasaba la película una vez salía del cine de estreno, y los de películas viejas. Como no había televisión, pues todos estos cines daban películas, todas las películas viejas se volvían a poner en estos cines. Cuando salen los videos... Las películas que ahora estrenan en los canales locales a las 7 de la noche. Eso, pero bueno, pero antes, por eso, pero cuando surge el videoclub, esos cines ya no pueden continuar, porque claro, ¿para qué tú vas a ir a ver una película vieja a un cine si tú vas al videoclub y hay miles que puedes alquilar y verla en tu casa? Entonces, ahí empiezan a cerrar. El capítulo, ese último capítulo donde se narra el cierre de estos cines viejos, es una caída de vértigo, ¿sabes? De momento está en los años 80, Santurce pasa de tener 20 y pico de cines a tener 3. Sí, hay un mapa extraordinario en la página 401 del libro del cierre de los cines en Santurce, y es impresionante. O sea, plantearlo numéricamente es una cosa, pero verlo gráficamente, ver cómo y obviamente todavía esos cines dejan una huella en Santurce. Muchos de ellos, como tú mencionas, se han convertido algunos en iglesias, otros todavía mantienen algo de ser teatro, ¿verdad? El Teatro Ambassador, por ejemplo, en algún momento llegó a ser cine, ¿no? ¿O se construyó como cine originalmente? Se construyó como cine en los años 30, originalmente como el Martí, después como el Venus, después como el Ambassador, pero se construyó como cine. O sea, todos esos de Santurce se construyeron como cine. Ese fue su propósito inicial.
De paso, José Alfredo, tú mencionas el tema de cómo leer el libro. Yo también recomiendo que se lea, que no solamente se vean las imágenes, que son riquísimas. Las imágenes de por sí yo creo que es una experiencia, pero la experiencia de la lectura, y voy, de nuevo, personas que te conocemos, pues también notamos tu voz en un pasaje como este sobre el cine Luna, que tú dices, hablando de cómo el dueño del cine Luna en el Viejo San Juan describía el cine, dices, si las 400 butacas eran cómodas, como se alegaba, sería porque los puertorriqueños de entonces eran muy delgados o había otro concepto de la comodidad. El Luna era una sala larga y angosta, el espacio da más sensación de túnel que de gran salón. Y bueno, en efecto, estos cines también eran incomodísimos. Yo llegué a ir al Paramount, no sé si tú llegaste a ir a ese cine, Claro. pero las sillas de madera que tenían, y yo soy una persona de 6 pies, 1 pulgada, eran incomodísimas. Uno no podía sentarse en ese cine sin estar básicamente con las rodillas pegadas al respaldar del cine. En la contraportada hay una foto de las butacas esas de madera que tú hablas. Estas son las del Paramount. No, esas están. Estas son de un cine de Salinas. Todavía están instaladas allí. Que me estuvo curioso porque eran las que uno recordaba de pequeño, sí que era sumamente incómodo. Bueno, mi hija, Ana Patricia, me dijo ayer, me dice, el libro tuyo está bueno. Yo, como tú tiendes a escribir de manera muy seca, pero tiene humor. Y tú dices que el lenguaje es preciso. Bueno, yo trato. Uno lo que quiere es escribir para el lector, para que el lector se la haga fácil, no para que el lector tenga que tratar de descifrar las cosas. ¿Sabes? Cuando tú no puedes estar en una monotonía de y entonces abrió este cine, entonces abrió este otro cine, entonces abrió este otro cine, porque no puedes sostener eso. Y por eso yo lo combino con qué estaban viendo y otras historias que hago a través de que las inserto en la narración. Hay incluso, José Alfredo, un poco de, digamos, de romance, de tragedia, la historia de Ramos Cobian y su muerte en el hospital. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Bueno, ok, Ramos Cobian, para el que no conozca, fue el gran magnate de los cines de Puerto Rico. Llega al cine por accidente porque él era farmacéutico, tenía una farmacia en Coamo y la United Artists lo contrata para que vaya a cobrar las regalías al cine del pueblo. Ahí le surge la oportunidad de operar el cine y después le surge la oportunidad de alquilar el Olimpo, que es el que la gente recuerda como el Paramount, en San Juan, y ahí viene a San Juan y se convierte en el gran empresario del cine hasta los años 60. Bueno, en los 40 él tuvo un divorcio muy agrio con su esposa Rita, muy agrio. Una cosa que inclusive sus descendientes hoy día todavía guardan algún tipo de rencor, porque yo los entrevisté sobre ese divorcio. Ramos Cobian se enferma a mediados de los 80 y va al hospital. A la misma vez, el segundo esposo de Rita, su ex esposa, cae enfermo y va al hospital. Y están en el auxilio mutuo, los dos. Y entonces un día, esto me lo cuenta la nuera, y temblaba cuando me lo contaba. Un día, la enfermera de Ramos Cobian le dice a la nuera, yo noto una angustia en Ramos Cobian y creo que es que no se quiere morir sin pedirle perdón a Rita. Estás hablando 40 años después de divorciado. Ella sale corriendo a buscar a su suegra, la encuentra, le dice esto y ella accede a ir a la habitación a ver a Ramos Cobian. Ramos Cobian muere mientras ella está entrando a la habitación y ella se le acerca y le dice, yo te perdono, puedes irte en paz, en el momento de su muerte. La nuera me dice que ella se lo dice al oído, ya muerto, por entender que la persona puede seguir escuchando un poquito más o algo así. Eso no está contado en este detalle en el libro, pero te lo añado aquí.
Y muere Ramos Lo Cobian. indicaste, dice, Rita se le acercó y se inclinó hacia él, confiada en que todavía podía oírle. Por eso, Y pero le no, dijo, puedes irte en paz, pero lo más trágico, y de nuevo, es que hay de todo en este libro. Pocas horas después murió el esposo de Rita. En cierto sentido, Rita enviudó 2 veces en un veces. Sí. Es una historia extraordinaria, realmente, y obviamente de ahí tú pasas, ¿verdad? Muy simbólico la forma en que organizaste este capítulo, de ahí tú pasas a la caída de los cines viejos, ¿no? Y el fin de una era que quizás fue marcada particularmente por ese empresario, Ramos Cobian. Y yo creo que de ahí también, de nuevo, haciendo de esta historia y tratando de extenderla para entender un poco más Puerto Rico. Yo creo que de ahí también vemos la caída de muchos otros grandes comercios de esa época o de épocas anteriores. Y de ese gran sector empresarial puertorriqueño que yo creo que todavía no se ha recuperado en el país. Era un Puerto Rico, sí, era un Puerto Rico donde las empresas eran puertorriqueñas y el sentido que yo tengo al terminar este libro es como que hemos venido a menos. Era como que un país más complejo, más sofisticado, con unas instituciones que ya no las hay. Y en ese sentido es una buena historia. O sea, no es solo leer de los cines, que a todo el mundo le entretiene porque es un tema entretenido, sino que yo creo que la gente va a salir con una imagen de Puerto Rico que es difícil de obtener de otra manera. Pues tú lees un libro de historia y te va a contar pues, de Celso Barbosa, de Muñoz Rivera, que salen ahí, Muñoz Marín, más bien de la historia de lo que está aconteciendo políticamente, los eventos grandes. Pero aquí yo creo que tienes un sentido de cómo era la vida de Puerto Rico a través del siglo y cómo fue cambiando. O sea, cuando se exhibe cine por primera vez no hay luz eléctrica, no hay carro. O sea y como tú dices, cada cual encontrará algo. Para mí, por ejemplo, fue muy interesante ver las viejas carteleras que se publicaban en los periódicos, que eso fue algo que de pronto desapareció de los periódicos sin pena ni gloria. Sí. Yo no sé cuándo fue que desapareció, pero desapareció. Y aquí se reproducen imágenes de eso. Me encantó ver el póster, el afiche de la inauguración del Cine Fine Arts, que aquí cita en Miramar, y que presentó como la primera película, una de mis favoritas, The Purple Rose of Cairo, de Woody Allen. Nada, realmente lo considero una obra importante. Quisiera ver que más historiadores le dedicaran tiempo a estos temas, no necesariamente como tú planteas a los grandes hombres, la historia contada a través de esa perspectiva, sino que también entráramos en este tipo de materia y con este rigor y con esta capacidad también de entretener. Así que, José Alfredo, realmente creo que es un gran logro, una gran hazaña, y te lo agradezco y te felicito. Y vuelvo a repetir que lo pueden comprar en Por supuesto, repítelo. viejocinesPR.com. Ahí es la forma más fácil de comprarlo porque lo hace desde el teléfono y te llega por correo. Muy bien, viejocinesPR.com. El libro se intitula, y lo presento aquí de nuevo para nuestros radioescuchas que nos ven a través de Facebook Live o a través de radioisla.tv, Los viejos cines de Puerto Rico. Y tengo que decir, para un libro, yo sé que quizás no deberíamos hablar de dinero, pero para un libro de este tamaño y realmente una obra extraordinaria, creo que el precio es muy razonable, $35. Eso fue intencional. Yo quería lograr que estuviese por debajo de 40 porque es un libro de interés amplio, interés inclusive para personas no acostumbradas a comprar libros. Y mucha gente me decía, ese libro aguanta más. Pues que yo no quiero que aguante más, yo lo que quiero es que lo pueda comprar la mayor cantidad de gente posible. Porque es un libro para todos, no es un libro para los afluentes que pueden gastarse $60 en un libro.
y luché para lograrlo a 35, por eso es carpeta blanda. O sea, hubo unas consideraciones para poder llevarlo a 35. Ahora es a colores. O sea, tú nos has enseñado las páginas, pero el interior hay cientos de fotografías a colores. Yo creo que con excepción de una página, todas las páginas tienen ilustraciones. Tú dices los anuncios de las carteleras. A mí me interesan las del cine mudo, porque o sea, las de Charlie Chaplin, todas esas cosas que están ahí. Fotos de todas las estructuras de cine que existen todavía en Puerto Rico, están ahí retratadas. En las que aparecieron fotos antiguas, se incluyen las fotos antiguas que le permite a uno comparar en muchos casos. Yo creo que fotografías antiguas aparecieron cientos. Se mencionan más de 400 cines en las 419 páginas, o sea que hay mucho. De paso, José Alfredo, y me tengo que ir, pero no podía dejar pasar mencionar que el libro se lo dedicas a Cantinflas. Y noto una gran admiración en varias secciones del libro por esa figura. Incluso en un punto dices aquí que en una gran ironía las palabras cantinflas, cantinflada, cantinflear, cantinfleo aparecen en el diccionario de la Real Academia Española en referencia al acto de hablar de manera disparatada e incongruente. Cierto es que todos los que veían sus películas anticipaban ese momento donde Cantinflas empezaría a decir disparate, pero su genialidad no radicaba ahí, sino en lo opuesto, su gran facilidad de palabra. Y mencionas, nadie podía torcer el lenguaje como él, que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Nadie podía ser más punzante que él, o actuamos como caballeros o como lo que somos, y nadie podía reducir a una oración todo un pensamiento de justicia social como él. El mundo debería reírse más, pero después de haber comido. Esa admiración por Cantinflas es de toda la vida. Bueno, es que es por una razón que yo no pongo ahí, porque no procede que yo la pongo ahí. Yo fui invitado por Cantinflas. Cantinflas visitó a Puerto Rico cuando mi padre era gobernador en los 70. Digo, ellos tuvieron una amistad que duró el resto de la vida de Cantinflas. Pero Rafael y Cantinflas. Sí, hay una foto. Ahí, en esa página que tú leíste, yo creo que hay una foto de mi papá con Cantinflas, sirviéndole tequila a Cantinflas. Yo creo que es esa misma página, o en la anterior. Arriba, pues, en el 75, cuando Cantinflas visitó Puerto Rico, le dijo a mi papá... Mira, sí, no me había dado cuenta. Sí. ¿Y por qué José no se va a México conmigo? Y yo me fui para México con Cantinflas por 3 semanas. Y tengo un gran recuerdo y un gran cariño por Cantinflas. Y por eso se lo dedico a él. Pero no pongo eso en el libro, porque el libro no es para uno lucir las cosas de uno. Claro. Es para uno exponer la historia que está ahí. Pero, de hecho, solo hay una parte donde hago algo personal, y es en un momento dado que en los 40, que estoy hablando de un viaje que hizo Ramos Cobian en avión, y menciono que también iba en el avión Julita Wilshing Serrayé y Juan Eugenio Mayoral. Entonces pongo, esto no tiene mucho que ver con este cuento, pero son los abuelos del autor, tú sabes, porque me estuvo curioso encontrarme que Cobian y mis abuelos coincidieron en un avión a Miami, creo que era. Que es otra cosa que ves en el libro. De momento surgen los aviones. No había aviones cuando empieza el libro. Y muchos de estos viajes lo hacían en barco. Y tú ves cómo empieza Gardel, que se cubre ahí la visita de Carlos Gardel a Puerto Rico, con una buena anécdota al final. En los 30, pues Gardel viene en barco. Ahora Libertad Lamarque viene en avión. Rafael viene en avión. Que eso también se menciona, esos artistas que visitaban a Puerto Rico. José Alfredo, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Gracias a ti, hermano. Un abrazo. El libro es Los viejos cines de Puerto Rico. Búsquenlo, vale la pena. Vamos a una pausa. ViejocinesPR.com. ViejocinesPR.com, búsquenlo. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez aquí en Radio Isla 1320.